Gracias. Muy buenas tardes, darles a todos la bienvenida. Permítanme que salude en primer lugar, por supuesto, a Lourdes Ojeda, presidenta del Ateneo de la Bahía. Es un auténtico honor compartir este acto con todos ustedes, en este caso como anfitriona, en esta ciudad amiga y hermana como es la ciudad de Algeciras, y dar la bienvenida. Quiero hacerlo de una manera general y espero no dejarme a nadie en el tintero, porque la verdad que es un gusto poder ver esta sala repleta para acoger y arropar como se merece este acto. Al colectivo de AEPA, que por aquí veo algunos de sus representantes, de la asociación Julia Traducta, siempre es un honor. Memoria de Algeciras, que además nos arropa con esta maravillosa exposición, y mañana abrirán otra en el Corte Inglés. A escritores y por supuesto al tejido cultural del Campo de Gibraltar. Y ahora les presentaré y agradezco a mi querido Miguel que me haya preparado estas palabras para darles la bienvenida como se merece. Saludo por ahí también a José Eduardo Tornay, que es un placer que estés aquí con nosotros, y por supuesto a nuestro director del archivo, a Kiko, que también está en su casa. Muy buenas tardes. Desde la Delegación de Cultura le damos la bienvenida a la presentación oficial en nuestra ciudad del número 8 de la revista cultural y científica Excedra, felizmente editada bajo los auspicios del Ateneo de la Bahía, asociación con sede en la ciudad hermana de La Línea, y cuya presidenta, como decía, Lourdes Ojeda, nos acompaña en esta mesa coordinando este acto, que cuenta con intervinientes tan ilustres como los escritores e investigadores José María Baena, José Juan Iborra, Pepe Juan, para todos los amigos, y José Antonio Pleguezuelo. Siempre es un auténtico honor tenerte con nosotros, que nos ilustrarán, como hacen siempre, para nuestro disfrute con sus atractivas disertaciones. Revista Excedra, que toma las formas de una llave de papel para abrir las puertas de la cordura, la literatura, el conocimiento, la ciencia y las artes que habitan nuestro campo de Gibraltar, para enriquecer su panorama investigador y artístico, tal como dictan sus premisas, desde un contenido amplio que abarca una gran cantidad de disciplinas, en una publicación que incluye artículos de todo género sobre historia, patrimonio local, ensayos, relatos o análisis de arte, que sobradamente justifican nuestro apoyo desde su primer número hasta este número 8, presentado hoy aquí como punto de reflexión y de futuro. Y como ya dijimos antes, Excedra, número a número, en una cuenta infinita de ediciones y presentaciones, siga siendo Lourdes, y a todos los que la hacen realidad, siga siendo la llave de papel que abra a la cultura, el conocimiento y el arte las puertas de la vida. Feliz tarde, feliz lectura desde la cordura, la cultura y sus formas, y muchas gracias por su presencia. Vuelvo a decir que es un auténtico lujo ver así este salón arropando a este importante acto, que yo ya, si te parece, Lourdes, os voy a acompañar desde allí sentado con el resto. Pues muchísimas gracias, Pilar. Ha sido una sorpresa el conocerte y el que nos acompañes esta tarde. Yo quiero dar las gracias en nombre del Ateneo de la Bahía, por supuesto, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras y, como no, a todo el personal de este centro documental, que también nos han acogido y con los que esperamos tener una tarde lo más feliz y lo más cultural posible. Muchísimas gracias y quedamos emplazadas en la línea también. Sí, ¿vale? Vamos a devolver la visita. Perfecto, nada, ya lo terminamos de cerrar. Muchísimas gracias. Sí,
Bueno, pues mis compañeros, cuando quieran, pueden ir. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Antes de iniciar el acto, tenemos la costumbre de recordar que por favor silencien sus móviles. Muchas gracias. El Ateneo de la Bahía nació en el año 2021 y ha ido avanzando hasta lograr que durante el curso desde septiembre del 2025 hasta hoy mismo hayamos podido realizar más de 30 actividades. Conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas, coloquios, visitas culturales y gastronómicas, gracias a sus aulas de letras, de historia, naturaleza, escuela de salud y club gastronómico. Hemos presentado a lo largo de este curso 2 números. El número 7 de la revista Esedra en diciembre y hoy, que presentamos aquí en Algeciras por primera vez, porque siempre las presentaciones han sido en la línea en nuestra sede, la número 8 que tienen ustedes en pantalla. Para poder realizar todo este trabajo debemos dar las gracias a los socios y socias, a los colaboradores y, como no, a todas las personas de la comarca que, como vosotros, nos acompañan y nos animan a seguir adelante. También se necesita contar con una parte económica y tenemos el patrocinio desde hace años de la empresa Grupo Ubago. Pero este año también nos subvenciona la revista la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Ello ha propiciado que en este número podamos leer más artículos porque hemos aumentado a 100 las páginas. Y la tirada se haya aumentado para poder ofrecer nuestra revista a más personas e instituciones de toda nuestra comarca. Parece mentira, pero ya son 8 números, gracias al trabajo del equipo de redacción y maquetación capitaneado por Pepe Villalba y Juanjo Trujillo, más todos los que colaboran con sus artículos. Os recordamos que el Ateneo está abierto a nuevas actividades, sugerencias y participación de todos aquellos que deseen trabajar por y para la cultura de nuestro entorno. Ahora paso a presentaros a quienes forman la mesa que hoy nos acompaña. En primer lugar, no hace falta presentación, pero bueno, tenemos a Pepe Juan Iborra Arnar, profesor, investigador, poeta y columnista, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz, premio extraordinario de doctorado, Premio Tobalina 2020. Entre sus muchos artículos y obras destacan El universo narrativo de Caballero Gonal o Barbarita, la novela galante de Gibraltar, o el más reciente, Mitos del fin del mundo, junto a Enrique Martínez, que también lo tenemos aquí con nosotros. Hoy nos presenta su artículo El itinerario antonino de Calpe a Baelo Claudia, y además va a ser el encargado de mostrarles y comentarles artículo por artículo que conforman nuestra revista. A continuación les presento a José María Baena Liberato, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, apasionado de los tebeos clásicos, sobre todo de los cuadernos de aventura. Se ha especializado principalmente en la producción de la extinta Editorial Coleccionista de Valencia y autor de varios trabajos sobre personajes como El Jabato, el Capitán Trueno o Roberto Alcázar y Pedrín. Documentalista, prologuista y autor literario, colaborador de nuestra revista en varias ocasiones, y hoy nos presenta un artículo muy interesante, Danae, una diosa de cine en el campo de Gibraltar. Y por último, no por ello menos importante, José Antonio Pleguezuelos Sánchez, nacido en Ceuta y allí cursó sus estudios de magisterio. Posteriormente, también es licenciado en Historia, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes y del Instituto de Estudios Campo Gibraltareño.
Articulista y conferenciante, sus investigaciones se centran en la historia contemporánea de la ciudad de Ceuta. En el 2013 publicó la obra Mariano Bertucci, Los colores de la luz. En el 2026, hace muy poquitos meses, presenta su libro Postales sanroqueñas y en colaboración con nuestro Ateneo publicó en el año 2023 el primer libro de la colección del Ateneo titulado Julio Serrano. Hoy el artículo que nos presenta es Antonio Rojas, Geometría y Enigma. De este pintor es la fotografía de la portada de nuestra revista. Y sin más, doy la palabra al profesor Iborra. De nuevo, muchas gracias a todos. Nos vemos al final. Bien, ¿se oye esto o se oye? Bueno, es que me han encargado presentar la revista, yo encantado con ello, pero esto no se me da muy bien, todo el tema este informático, así que espero no meter la pata. Bien. Lo primero que debe llamar... ¿Se oye esto o no? Sí. Más o menos. A ver. Lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que, como han señalado ya anteriormente, es la primera vez que se presenta la revista Excedra en Algeciras. Pues para ello hay que dar las gracias a Lourdes, a Pepe, a Pilar, a toda la asociación Julieta Traducta, a Memoria de Algeciras y a todos los que estáis aquí acompañándonos en esta tarde. Para los que no conozcáis la revista, lo primero que llama la atención, por lo menos que yo que estoy en esto desde el principio, es el título. ¿Qué es Excedra? ¿Qué significa Excedra? Según la RAE, Excedra es una construcción descubierta de planta semicircular con asientos fijos en la parte interior de la curva. Y es un espacio destinado a servir de lugar de encuentro y de conversación filosófica. Fíjense ustedes, yo prefiero quedarme con esta última acepción, lugar de encuentro, que no está nada mal en los tiempos que corren. La portada de la revista, que están ustedes viendo aquí en la pantalla, es también muy arquitectónica, como las excedras, pero sin curvas. Sin embargo, tiene muchas perspectivas abiertas, tantas perspectivas como los artículos que conforman el volumen. Esta revista es fruto también de un consejo de redacción donde han intervenido Pepe Villalba, Alicia Ramos, Patricio Escalona, Purificación Golpe y un servidor. Y en la maquetación se ha encargado Juan José Trujillo. Bien, el primer artículo que vamos a ver de la revista es Danae, una diosa de cine en el campo de Gibraltar, de José María Baena. Bueno, Danae o Danae, primer problema, ¿aguda o esdrújula? Danae, y aquí está Enrique, ¿no? Danae era una princesa argiva, hija de Acrisio, rey de Argos y Eurídice, además hija de Lacedemón. Encerrada por su padre en una cámara subterránea de bronce, recibió la lluvia de oro de Venus, experto violador y seductor de doncellas. Y de esa lluvia de oro nació Perseo. Perseo era ese personaje que terminó viniendo por aquí con las alevosas intenciones de decapitar y llevarse la cabeza de Medusa con fines, diríamos que poco ortodoxos. En esta película que reseña José María Baena, el oro blanco son los cabellos de Sandra Milo y las cámaras broncíneas son los camarotes de Lorterra. El título original en italiano es La donna che viene del mare.
donde se expresa el valor de Gibilterra para el subconsciente colectivo italiano, pero también es una película presente en el subconsciente colectivo de muchos algecireños. Yo me acuerdo de mi padre recordaba haber visto salir a Sandra Milo. Yo no sé si ustedes conocen a Sandra Milo, pero a ver, Sandra Milo era, junto con Ava Gardner, lo más despampanante que producían las cámaras de entonces. Pues salió esa Sandra Milo del bar Florida, no sé si os acordáis, que estaba en la esquina de la calle Tarifa con La Caridad, creo que rodaron, incluso hay un fotograma rodado por ahí, y mi padre vio salir a esa Sandra Milo del bar Florida y el tráfico se paralizó. Aquello fue verdaderamente, siempre recordaba a mi padre aquel encuentro con Sandra Milo. También estaba Vittorio de Sica, pero se fijaron menos, y además, ¿no? La cosa era así. José María Baena reconstruye en el artículo los espacios cinematográficos relacionándolos con los lugares reales del rodaje. Era una película de bajo presupuesto y en la película pues había que rodar un viaje a África que no tenían dinero para rodarlo, entonces hubo que rodarlo en la Plaza del Foral y buscarse la vida encarecía mucho tener que cruzar aquello. También en la película hay una corrida de toros, y claro, una corrida de toros costaba mucho montar y se llegó a una especie de término intermedio de un rodaje, de una especie de, vamos a llamarle, espectáculo taurino con Cayetano Ordóñez, el Niño de la Parma, en la línea, con entradas regaladas para todo aquel que pudiera aparecer por ahí. Y este artículo, que ahora os hablará José María, concluye, esta es Sandra Milo, aquí la tenéis. Concluye con un anexo que son unas fotografías que José García Sánchez, el famoso fotógrafo de la línea García Sánchez, hizo aprovechando la llegada a esta zona de personajes tan absolutamente conocidos en todo el mundillo y todo el glamour del papel maché, ¿no? Os pongo esta foto, a mí es la que más me gusta. Esta foto está hecha en el chalet de don Roberto Fernández, que era un médico como muy reputado de allí, y yo creo que en campamento, yo creo que no se ha alcanzado en otro chalet en campamento un estado de glamour en estado más puro que este que tenéis aquí de Sandra Milo. Comentando aquí, veíamos que el suelo no parece estar muy cuidado, porque todo el mundo mira lo que mira. En una foto hay que mirarlo todo. Y el suelo, que parece que ser de corcho de por aquí, estaba bastante gastadillo. Bueno, y ya le dejamos la palabra a José María Baena, que va a presentarnos el artículo. Bueno, creo que... ¿Se me escucha? Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias a Pepe Juan por sus palabras, a Lourdes y también al Ateneo por permitirme una vez más publicar mis trabajos de investigación en los diferentes campos en que soy aficionado. Ya que Pepe Juan ha empezado a contar chismorreos de la película, pues yo también voy a contar unos cuantos. Y así no machaco ni descubro nada o mucha de o gran parte del trabajo del texto, y así lo pueden leer ustedes. Vale. Ahí pueden ver... la primera. Ese es el afiche, el cartel que nos daban. Yo tengo varios de ellos en tamaño pequeño, junto con las entradas cuando íbamos al cine. Eso ya se ha perdido totalmente. Ese tipo de cartelitos, hay algunos, no todos, que hoy alcanzan precios astronómicos, sobre todo de personajes como Greta Garbo o como Marilyn Monroe. Ahí podemos ver los dos actores principales. Danae es una película, como ha dicho Pepe Juan, de bajo presupuesto, de serie B, dirigida por Francisco de Roberti, que también es un director, digamos, de segundo nivel, pero que significó para Sandra Milo su primera película importante, en la cual ella era actriz principal. Había hecho 2 o 3 películas, pero siempre de secundaria. En cambio, Vittorio de Sica ya era un actor y un director hecho y derecho. Había sido y era todavía una de las cumbres del neorrealismo italiano. Mucho mayor que ella, obviamente. Sandra Milo en aquella fecha podía tener unos 22 o 23 años. Es verdad que tienen algunos puntos en común. Tuvieron vidas sentimentales
bastante complicada de alguna manera. Por ejemplo, Sandra Milo se casó por primera vez, de las 4 veces que se casó, con 15 años. Luego tuvo muchos amoríos, entre ellos Bettino Craxi, el que fue presidente del gobierno italiano y que, como algunos de ustedes recordarán, fue sometido a un proceso contra la corrupción política en Italia en los años 90 y fue condenado. Lo que ocurre es que huyó ante a Túnez, donde murió unos años más tarde. Curiosamente, el nombre clave de aquella operación que llevó a anticorrupción italiana se llamaba Mani Lupetti, manos limpias. Curioso, ¿no? Por parte de Vittorio De Sica, bueno, eso sería para contar una novela. Vittorio De Sica, aunque en las fotos de García Sánchez que hay en la revista aparece con María Mercader y el pie pone con su esposa María Mercader, que por cierto era prima de Ramón Mercader, el asesino el anarquista español asesino de Trotsky, el año 1940 en México. Pues María Mercader, cuando estuvo con él aquí filmando la película, no era su esposa. Él estaba casado y no divorciado de una actriz anterior con la cual se había casado en el año 33, que se llamaba Lupita Rosino. Eso no fue óbice para que Vittorio De Sica tuviera relación sentimental con una actriz española, con Mimí Fernández. A lo mejor no le suenan a ustedes, pero si yo le digo que era la madre de las Goyanes, de María José Goyanes, de Conchita Goyanes y también de Vicky Lagos, una gran actriz de cine y de teatro. Pues Vicky Lagos era hija de Vittorio De Sica y de Mimí cuando Vittorio De Sica estaba casado todavía con su primera mujer. Estos son los actores principales de la película. Luego, como se rodó aquí en España, hay también muchos secundarios, entre ellos, como ha dicho Pepe Juan, pues Cayetano Ordóñez, hijo, el niño de La Palma, que hay una escena al final de la película durante una especie de corrida a la plaza de toros. Pasar al siguiente. ¿De qué trata la película? Bueno, aparte de tener grandes actores y una actriz tan atractiva como Sandra Milo, el personaje central de la película es eso que ven ustedes ahí, un torpedo humano, conocido en italiano como maiale, es decir, marrano, cerdo. Le pusieron ese nombre por lo difícil que era de manejar, porque en esas especies de torpedos los marinos de la 10ª Marina Regia Italiana viajaban primero a flor de agua y luego en inmersión para bombardear los barcos que estaban atracados dentro del puerto o en las afueras del puerto de Gibraltar. Allí iban sentados una pareja de especialistas, de militares, se conocía como el binomio. Iban dos y en la parte delantera, esa parte que ven como una proa, ahí va la carga explosiva que se separaba del torpedo, se enganchaba en la quilla de los barcos y explotaba a través de un contador de tiempo. Normalmente, dada la velocidad máxima a la que se podía mover en los maiales, el tiempo que se ponía solía ser de 2 horas y media, de manera que estuvieran sanos y salvos a distancia suficiente los militares italianos. Bien, es verdad que también tenían que soportar las cargas de profundidad que le lanzaba la marina inglesa. ¿Estiras? ¿No se puede estirar? Vale. Esa imagen es de el Olterra. Ese es un buque de carga italiano que estaba en la bahía en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y que los italianos, para evitar que cayera en manos inglesas, lo hundieron en la zona muy cercana a Guadarranque. Posteriormente fue reflotado y se quedó en el muelle norte, en la zona de Isla Verde, durante toda la guerra. Teóricamente era un barco mercante
que estaba allí esperando que acabara la guerra. En la realidad es que por debajo de la línea de flotación tenía una salida directamente al agua por donde salían los mayales para hacer este tipo de ataque. Ese es el tema central de la película. Realmente es una historia de amor entre Sandra Milo y Darío, que es el capitán de ese barco. Y todo está, digamos, envuelto en el ambiente de aquellos años, lleno de espías, tanto del eje como de los aliados, de terceras potencias, incluso del propio gobierno franquista, del gobierno español, que, no sé si ustedes recordarán, durante un tiempo, los primeros años, España se declaró neutral, pero debido a los acuerdos entre Mussolini, Hitler y Franco, pasó a ser posteriormente como no beligerante, que tiene sus matices a la hora de contar con el apoyo de esa potencia hacia las que formaban parte de la guerra. La película se rodó en el otoño del año 1956. ¿Cómo llegué yo a esta película? Bueno, lo cuento ahí en el artículo. Fundamentalmente en 3 momentos, vamos a llamarle histórico con minúsculas, de mi propia vida. El primero de estos momentos, pues transcurre aproximadamente en el verano del 75. Yo, después de acabar mis estudios, me vengo a trabajar aquí en el campo de Gibraltar. Yo soy de Cádiz, vivía allí, los fines de semana me iba allí a ver a mis padres, también a mi novia, la que hoy es mi mujer, y mi padre me dijo un día: vaya, tú verás, tienes muy cerca Gibraltar. Digo: hombre, claro, lo tengo cerca de mi oficina. Dice: bueno, la que le dieron los italianos a los ingleses. Él lo conocía muy bien porque le tocó pelear con el bando rebelde, con el bando franquista, pero en un regimiento mixto ítalo-español. Y él tenía muy buena relación con los italianos. De hecho, cuando acabó la guerra, en julio del 39, le dieron una Cruz del Mérito italiano. Luego tuvo que seguir haciendo la mili porque había habido tantas bajas de hombres que no había suficiente para mantener, digamos, un nivel estándar en las fuerzas del ejército. Así que mi padre estuvo en el ejército 3 años, 8 meses y 18 días. Ese es el primer punto. El segundo soporte, digamos, de esta historia ocurre muchos años después. Alguien que yo no conocía, ni recuerdo su nombre, sabiendo mi afición al cine, que yo tenía un programa de cine en Canal de San Roque, Televisión San Roque, me dijo que su padre había participado en una película en La Línea. Y yo le dije: bueno, déme alguna pista. Dice: mi padre era arenero monosabio en la Plaza de Toros. Bueno, la verdad que es muy poca pista. Debió de ser en los años 50. Digo: bueno, yo buscaré. La verdad no tenía la menor idea. Lo que ocurre es que gracias a un amigo mío de la línea, muy aficionado al mundo de los toros, me dio esa pista porque él había participado como público en esa corrida de toros. Así que ahí enganché y pude continuar, digamos, mi trabajo de investigación, que en aquel momento simplemente era acumular información. El tercer momento ya es hace unos pocos años, muy pocos años, 2 o 3 años, cuando Arturo Pérez Reverte publica una novela que habrán leído mucho ustedes, El Italiano, donde hay, digamos, similitudes con la película, y también con un libro que a mí me ha servido de base también para este trabajo, que es Sufficit Animus, de Alfonso Escuadra, un historiador de aquí del campo de Gibraltar, al cual le agradezco mucho su obra porque su lectura me ha ayudado mucho a conocer el contexto de aquellos años. Esa fue una foto que me marcó la pista. Eso es un festival taurino que se celebró en noviembre de aquel año de 1956 en Sanlúcar de Barrameda,
donde fueron invitados algunos actores. Ahí ven ustedes, de izquierda a derecha, Luciana Palucci, Peter Lind, que es el Darío, el que se enamora Sandra Milo, y la propia Sandra Milo. Y vamos a ver ahora una serie de escenas de la película que transcurren en Algeciras. Cómo era Algeciras en 1956 y cómo es ahora. Ahí pueden ver ustedes la acera de la Marina, el río de la Miel, cuando no estaba cerrado. Lo que ven ustedes es el cantil del margen izquierdo del río de la Miel, la acera de la Marina, y al final verán ustedes un edificio que es el único que queda actualmente. La siguiente, por favor. Que es ese edificio que ven ustedes al frente, el que queda entre la calle Pescadería y Teniente Maroto. Es lo único que queda. Otra de las escenas es cuando pasa un coche por la avenida donde está la Cruz Roja. Esa es en aquel momento, en aquellos años, y en la actualidad. Cómo era la entrada del Hotel Reina Cristina en 1956. Todas estas escenas, toda esta secuencia, es un compuesto de escenas, es al comienzo de la película, donde una voz en off nos cuenta la situación sociopolítica del campo de Gibraltar en aquellos años y cómo es hoy el Hotel Reina Cristina. Y finalmente, quizás, que la comentaba antes Pepe Juan, la que nos costó más trabajo y que conté yo con su ayuda, esa simulación de un viaje que hace a Ceuta Vittorio de Sica, que es el cónsul, con Sandra Milo. Obviamente, al ser bajo el presupuesto, no iban a atravesar el estrecho, la rodaron ahí en la escalinata que había entonces, que llevaba a la Puerta del Coral, que hoy es totalmente distinta, ni se le parece. Hay muchas escenas en esa película. Lo que ocurre que son pequeños momentos, unos planos muy rápidos que representan muchas zonas de Algeciras, algunas que desaparecieron, que no existen y que yo no llegué a conocer incluso habiendo vivido aquí desde el año 75. Gracias por vuestra atención. Lo firma Antonio Torremocha y es una breve historia del puerto de Algeciras. Realizan él, ¿se oye o no? Sí, ¿no? Realiza en él un repaso de los avatares por los que pasó el puerto desde su destrucción y el cegado de 1379 a la pervivencia del fondeadero en años y siglos de olvido, como lo demuestra el testimonio de Alonso Enríquez, almirante de la flota de Castilla en 1409. A partir de la pérdida de Gibraltar, la situación empieza a cambiar y ya Próspero de Verdún valoró la potencialidad del enclave tras su desembarco en 1721. Abundan en este texto las metódicas y exactas descripciones en toesas y brazas y diferentes referencias a un espacio que hasta bien entrado al siglo XIX vivió entre las favorables expectativas y los institucionales rechazos. El siguiente artículo lleva como título Papas guisadas con atún de lata o el marmitaco de los 60 y está firmado por Francisco Rebolo. Como buen ejemplo de heterogeneidad que roza planos de la más recomendable heterodoxia, pasamos de la historia a la gastronomía, con un artículo en el que Francisco Rebolo, amante del buen comer y de la buena escritura, nos narra una nueva receta de su cosecha donde alterna guiños genéricos con lo popular y una inteligente revisión de la literatura más canónica al uso. El texto no se trata de un mero recetario, ya que se inserta como corpus práctico del más que recomendable cru gastronómico del Ateneo y de la Unión Cultural Deportiva Linense. Juan Rondón, desde sus cocinas algecireñas del Mesón de los Arcos, elaboró un menú que Francisco Rebolo se ha encargado de glosar hasta convertir la palabra en el mejor aliado para el gusto. De vez en cuando, estas alianzas funcionan, sobre todo cuando andan por medio pasiones
que alegran la vida. Ven aquí que están comiendo estas papas con atún de lata, y las caras que se ven por ahí no son de estar pasándolo precisamente mal. La comida es una muy recomendable pasión. Pero ya lo decía el bolero: niña Isabel, ten cuidado, que en donde hay pasión hay pecado. Tras el buen condumio y la buena bebida hay que cuidar la hipertensión arterial, y para ello nada mejor que los sabios consejos de nuestro médico de cabecera, el doctor Eduardo Rojas. En su habitual Escuela de Salud nos ofrece un claro decálogo sobre esta dolencia que va de su definición a sus complicaciones, pasando por las connotaciones especiales, el valor del endotelio, la importancia de la epitopatogenia, los síntomas, el diagnóstico y, lo más importante, el tratamiento, que conlleva cambios en el estilo de vida, para que alguna Isabel, no tan niña, pueda seguir apasionándose sin pecar, o pecando menos. Bueno, en este otro apartado, en la estampa dicha y hecha, un servidor intenta aunar también pasiones, pero por supuesto todas ellas saludables, como es el caminar por el campo, la fotografía y la escritura. Para el diccionario de la RAE, la fotografía es una técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible. Y ahí tienen tres palabras clave: pervivencia, luz y sensibilidad. Estos tres conceptos se aunan en la imagen, esta imagen que están viendo, tomada una mañana de otoño en las proximidades de la Garganta del Cura, donde acudimos, Pepe y yo, en busca de caminos perdidos y oppidum prerromanos que con el invierno de lluvia que hemos tenido estaba bajo metros y metros de agua del pantano de Charco Redondo. Nos quedamos con las ganas de ver el oppidum, pero vimos un maravilloso arco iris que dio juego para esto. Y les leo los tres últimos versos de aquí. Arcada intocable de tinte sin arquero, arco de luz sobre flecha de sombra, prodigio sin acción, nombre sin verbos. Y a continuación, un texto de Federico Fuertes, que aquí lo tenemos muy entusiasmado viendo aquí, tiene buena vista, yo de ahí no vería nada, y demás, ¿no? Escoltando a un watch de Ambrosio Avellano, donde se representa un jinete a lomos de un caballo perfilado en trazos de vivos amarillos, Federico Fuertes Guzmán reflexiona sobre lo necesario y lo que debía necesitarse, sobre las diferentes perspectivas desde las que nos acercamos al arte y la realidad, y sobre las visiones del color que solamente puede acabar apreciando en el texto un individuo ciego que no llora para asumir incompetencias, ya que, cito el texto, todo el mundo dice que las lágrimas no son amarillas, sino transparentes, y eso desbarataría el juego. Y bien, ni es un juego, ni el tiempo ha llegado a desbaratarlo del todo. El itinerario antonino, trazado hace casi 2000 años, puede seguir siendo recorrido atendiendo a la propuesta de José Ballesteros Rojas, Adolfo Martos Gros y un servidor. Estos investigadores, que dicen que son tenaces, pero sí son caminantes, se han propuesto rescatar esta antigua senda romana que ponía en contacto Calpe y Cartella con Baelo Claudia, a través de los territorios que se asomaban a la antigua costa de la bahía de Algeciras y a través de corredores más al interior formados por el cauce de ríos y arroyos como el Palmones, el Raudal, el Almogóvar o el Pulido. Este trabajo tiene dos partes muy diferenciadas. Una primera, donde se analizan los criterios que han movido a los autores a promover un recorrido actual que sigue el antiguo trazado de una vía que se retrotrae al principio de los tiempos. Y una segunda, donde se narra a modo de diario de viaje
las 3 etapas en las que se han dividido el recorrido. Fotografías, planos, mapas y acuarelas ofrecen luz, imágenes y colores en una verdadera invitación a caminar. Vamos a ver esto. Bueno, pues se escucha, ¿no? Bueno, antes de empezar tenía que decirles que cuando ya teníamos la revista publicada detectamos un error de maquetación importante. Cuando ahora se le entreguen a ustedes las acuarelas, en las páginas 31, 35 y 38 las acuarelas que se han incluido son erróneas. Te pedimos disculpas, Adolfo, porque las hiciste tú y demás. Para ello hemos intentado solucionar el entuerto y ahora en el ejemplar que les vamos a entregar, ese ejemplar se le ha añadido un encarte con las acuarelas corregidas, por supuesto. En el próximo número de la revista aparecerá como fe de rata y en la edición digital aparecerá ya corregida. Bueno, pues este trabajo es un trabajo en equipo formado por José Juan Iborra, por Adolfo Martos y por un servidor, Pepe Ballesteros. Realmente lo que tratamos es de una invitación a caminar. Caminando se vuelve a experimentar la condición terrenal del hombre. Bueno, nos preguntamos, ¿qué es el itinerario antonino? El itinerario antonino es una especie de guía, de las calzadas romanas. Se llama así itinerario antonino porque se hizo en la égira de Marco Aurelio Antonino Caracalla, que fue emperador del 111 al 117 de nuestra era. En esta guía se recoge un total de 372 rutas, lo que es una verdadera barbaridad. 372 rutas a lo largo de todo el Imperio Romano era algo tremendo. De esas 372, 34 discurren por el territorio de la antigua Hispania, por las provincias de Hispania. Y de esas 34 nos hemos quedado con la etapa número 6, que es la que transcurría desde Malaca a Gades, a través de 165 millas romanas, que se dividían en 3 pequeñas subetapas. Una primera de Calpe Carteia a Portus Albus, una segunda de Portus Albus a Melaria y una tercera de Melaria a Baelo. Ahora, el primer problema que plantean son las distancias, porque esas distancias de Calpe Carteia hasta Baelo supondría un total de 24 millas romanas. Esas 24 millas romanas son absolutamente irreales si se realiza hoy. La única forma de poder cuadrar las distancias del itinerario antonino con la realidad la aportó ya Cilliers en 1990, que desarrolló lo que conoció él como la teoría de los empalmes. Esto quiere decir que, en este caso concreto, cuando se habla de las 24 millas romanas que separan Calpe Carteia de Baelo, no sería la distancia real entre Calpe Carteia y Baelo, sino que este itinerario no tocaría ni Calpe Carteia ni Baelo. Iría por un trazado mucho más al interior y desde ese interior habría una serie de empalmes, una serie de desvíos que llevarían, como veis aquí, en rojo sería el trazado del itinerario antonino y aquí, en este círculo, aquí saldría el empalme que llevaría a Carteia y a Calpe. A la altura de la Torrejosa saldría el empalme que bajaría hasta Melaria y a la altura de Facina saldría el empalme que bajaría hasta Baelo. El valor histórico que tiene o que le damos, pues bueno, Hércules es una figura directamente relacionada con esta vía. Esta sería la utilizada por el héroe griego para transportar de regreso hasta Roma el ganado retinto de Gerión, razón por la que acabó siendo denominada vía Hercúlea o Heraclea. Estos orígenes míticos han motivado que para muchos sea la primera vía terrestre que establecieron los romanos en el sur peninsular. Casi con total seguridad su trazado coincidiría con caminos anteriores,
que algunos consideran de orígenes cartagineses y otros llegan a identificarlo con el más antiguo por donde discurría el lucrativo trasiego terrestre de los metales tartésicos. Bien, este itinerario sería una calzada romana, pero no es la única calzada romana que discurría por la zona. Aquí os he puesto, yo no sé si veis si tenéis buena vista. Kiko sí que veo que tiene buena vista, pero el resto no sé yo cómo andamos, ¿no? En rojo sería este itinerario tonino, partiría del cruce del Guadiaro por Barbésula, llegaría hasta el Cerro del Prado, donde saldría a tramar para Cartella, luego cruzaría el Palmones, giraría toda la curva del Valle del Raudal, en Facinas saldría el empalme para Melaria, y, en Facinas, en la Torrejosa, y en Facinas saldría el empalme para Baelo. Habría también, veis aquí en marrón, otra calzada romana, que es la que desde la Torrejosa llevaría hasta Asido, por lo que luego sería el posterior camino de la Trocha. Y aquí veis también en oscuro otra calzada que desde la Venta del Carmen, por donde está ahora el pantano de Charco Redondo, cuando fuimos a tirar la foto del arco iris y tal, por la garganta del Curio además llegaría a Las Cutas y empalmaría ya luego. Y aquí estaría, que apenas se ve, la calzada romana que desde la bahía llegaría hasta Oba, Antonio, y desde Oba subiría hasta Ocuri, que esa es la que nos queda por ver y por estudiar. Metodología del trabajo. Bueno, pues la metodología que hemos seguido es investigación, cartografía, salidas al campo, es lo que más, y trabajo de gabinete para poder realizar el artículo. Vamos a ver, en estas salidas de campo, que ha sido con lo que más hemos aprendido, lo que más nos han enseñado, hemos encontrado un buen número de indicios. Son, como señalamos aquí, indicios. No aportamos la seguridad y la certeza de que estos indicios sean de factura romana, o sean, pero los aportamos aquí para que luego, en posteriores estudios, se profundice, se vea si estos indicios merecen la pena o dejan de serlo. El primero es Cartella, que luego es mucho más con indicios. La Venta del Carmen, uno de los sitios que hay que estudiar y que queda ahí pendiente. El puente romano de los barrios, que aquí lo tenéis. La base del puente romano de los barrios tiene estas 5 hiladas de sillares perfectamente tallados. La parte posterior, por supuesto, es dieciochesca, pero esta base es bastante interesante. Restos de calzadas que hemos encontrado por el Cortijo de las Piras y el Cortijo Blanco. Y esto que veis aquí, que es una verdadera pena, este es de los pocos pilares, de los restos que quedan en el vado, aún conocido como vado de los pilares del río Palmones. Aquí Alonso Hernández del Portillo señaló en el siglo XVII que todavía quedaban en pie los restos de este antiguo puente romano. Ahora solamente queda eso, totalmente cubierto de zarza, de maleza, donde es prácticamente imposible llegar. Siguiendo con los indicios físicos, pues tenemos el Monte de la Torre. Calzada, hay una calzada, un trozo que tiene bastante indicios de calzada entre Almoguera y Matavaca y Las Herrisas, en los 3 cortijos. Luego hay una calzada también muy señalada y muy bien, que está en los Peñones del Cuervo. Los Castillejos, que están muy cerquita a los Peñones del Cuervo, y la pasada de Vargas ya bajando, ya en el raudal, digamos, en el arroyo raudal. Y hay una calzada también que tiene un indicio bastante pronunciado y demás, y es que está en el arroyo de Risco Blanco. ¿Sigo yo? Sí. Pues siguiendo con los otros indicios físicos, pues tenemos la Torrejosa. Bueno, Torrejosa es un nudo, realmente un nudo donde parten varias calzadas. La calzada de las Cabrerizas a la Motilla, que eso está cerquita ya de la Facina, y la calzada del Rollo Bermejo, que ya es pasado Facina, y hay un pozo en las cumbres, que ya es el puerto que nos da hacia Bolonia desde Facina, que es un pozo que es muy bonito, tiene una presencia extraordinaria. Y ya pues la calzada del Pulido, que es el arroyo que nos lleva directamente a Baelo. Esta del Pulido, la que tenéis aquí, está prácticamente casi llegando a Baelo. Es que no se han estudiado las calzadas, se ha estudiado Baelo con una profundidad tremenda, pero no se han estudiado las calzadas que desembocaban en Baelo. Esto está a 3 kilómetros a la entrada de Baelo, esta que tenéis aquí, en el arroyo del Pulido, y es una verdadera maravilla. Bien,
Ante estos restos, ante estos indicios, que los tenéis aquí marcados con unos circulitos, que hay que tener ya muy buena vista para verlos, en la revista se ven mejor y demás, a partir de estos indicios proponemos ese camino histórico que desde Calpe hasta Baelo llevaría unos 59 kilómetros. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese camino histórico hoy es imposible de realizar, por varias razones. La línea de costa actual no es la línea de costa que había en época romana, y además la parcelación de terrenos que hace absolutamente inviable el tránsito por muchas parcelas, sobre todo de cortijos y de propiedades importantes que están valladas y es imposible cruzarlas. Por eso realizamos una propuesta práctica que supone 6 kilómetros más del hipotético camino primitivo, pero esa propuesta práctica es perfectamente viable y perfectamente asumible por cualquiera de los que estamos aquí. Y lo hemos dividido en 3 etapas. En 3 etapas. La primera etapa es desde Gibraltar a los barrios. El total en kilómetros son 21,4. Salimos el arco oriental de la bahía, hemos cruzado todo el arco oriental de la bahía, Puente Mayorga, Cartella, Cerro del Prado, Cruce del Guadarranque, Venta del Carmen, Cerro Blanco, El Ringo y ya llegada a los barrios. Bien, aquí tenéis una foto de la salida. Salimos desde Gibraltar, salimos desde las puertas de tierra de Gibraltar. Pues ahora sí, echando abajo la verja, pues era más fácil el cruce de la verja, porque fue un verdadero episodio el control de aduanas cuando nos dijeron dónde van ustedes y qué piensan hacer, ¿no? Fue divertido y tal, ¿no? Y esta fue la llegada a los barrios. En la segunda etapa hicimos desde los barrios a Facinas, que es supone un total de 30 kilómetros. Es la etapa más bonita, se atraviesa pues, todo el valle del Raudal y del Tiradero. Se pasa pues, por Benarás, por el Palmones, el Pontón de Caramelo, el Cortijo de Jaramillo, el Molino de Enmedio. Todo es, como he dicho, el valle del Raudal, del Tiradero, la venta antigua de Ojén, que es esta que tenéis aquí, que es una verdadera maravilla y está viniéndose abajo, literalmente, o la Torre Josa, que, como señala Pepe, es uno de los hitos más importantes de camino en la zona, hasta nuestra llegada a Facinas. Bueno, pues ya finalizamos la última etapa, es la más corta también, son 12 kilómetros desde Facinas a Bolonia. Pues salimos desde Facinas, lo primero que hace es cruzamos el puerto de Facinas, que realmente el puerto todo se dice que está en la Nacional 340, pero está un poquito más arriba, ¿no? Antes de llegar. Luego pasamos por el arroyo Bermejo, subida a las cumbres, arroyo del Pulido y ya llegada a Bolonia a través de la puerta de Cartella. Bien, y ya para concluir, para no pasarnos mucho de tiempo, porque si no me voy a tener que autorregañar a mí mismo, pues concluir con lo que empezamos. Esto es simplemente una propuesta, una invitación para que caminemos, porque como decía Friedrich Gross, caminar es lo que mejor nos recuerda nuestra condición de seres humanos. Y los seres humanos, como todos sabéis, somos seres terrenales. Pero hay que volver a la tierra de vez en cuando. Muchas gracias. Vamos a ver esto. Mi empleo. Es así. Vamos a ver, esto no es. Ya no sé ni dónde está lo que tengo que deciros, ni nada de nada. Vamos a ver. El siguiente artículo es este que veis aquí, ayer y hoy, de los Mami Daddies, un grupo de rock rockero, un grupo de rock de aquí de la comarca. Del recorrido musical de los Mami Daddies se ocupa Antonia Zarzuela en el siguiente artículo, donde califica al grupo sanroqueño como otra banda de rock campo-gibraltareña, un lugar donde abundaron en décadas pasadas agrupaciones como esta. Sin duda, la presencia de la vecina Roca debió estar detrás de este especial cultivo musical.
Ángel Cañamero, guitarra y voz de este grupo, llegó a reconocer que escuchar siendo niño a los Beatles en Radio Gibraltar, y cito, despertó en mí un entusiasmo que me llevó a coleccionar cromos de los de Liverpool y a quedarme pegado al televisor cada vez que aparecían los entonces llamados conjuntos de música moderna. ¿Os acordáis de los conjuntos de música moderna? ¿Y os acordáis de los programas dedicados de Radio Gibraltar? Eso no tenía verdaderamente desperdicio. Pero bueno, no es este caso. Neuróticos del Twist, los Destrozamitos, Anchoa Records o los Caimanes eran otros grupos relacionados con Mamidadas. Estos últimos llegaron a participar en programas de televisión de la mano de profesionales como Andrés Averasturi, ¿os acordáis? O Jesús Hermida, también os acordáis. Un grupo que sigue vivo a pesar del tiempo, o precisamente gracias al tiempo. Vamos a poner dos audios de los Mami Daddy. El primero que voy a poneros es una versión más o menos actual, donde están aquí. tiempo les ha tratado muy bien, pero de aburrillo, ¿eh? No, ni un, yo qué sé, no digo que montemos aquí un, pero... Yo lo he cortado, ¿eh? Pues no te cortes, no te cortes. Aquí, no sé, esta criatura... Bueno, esto es una grabación de época. Más jóvenes. Vivía Andrés Averasturi y era joven también.
Bien, aunque el estribillo es repite, el título es Algo ocurrirá. En fin, seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si recuerdan, pero cuando hicimos, presentaba el trabajo de aquí de Baena, le dije que García Sánchez hizo un reportaje maravilloso de la estancia de Sandra Milo y tal. Aparte de la fotografía que os he puesto de Sandra Milo, no sé si con body de Savillé o con qué, sigo sin saber qué prenda llevaba puesta, ¿no? Otra de las fotos de García Sánchez era una entrevista que Gabriel Valdriz le hacía a Sandra Milo. Pues bien, Gabriel Valdriz vuelve a aparecer aquí en la revista. Ahora, por el contrario, en algo mucho más serio, en un trabajo de investigación en el que Manuel Almisa pone en relación su obra con la de otro destacado poeta español de posguerra, Leopoldo de Luis, a quien tengo especial cariño, padre de Jorge Urrutia. Leopoldo de Luis le sirvió de nexo para conocer a Miguel Hernández en la conferencia que éste impartió en el Ateneo de Alicante el 21 de agosto de 1937. Almisas estudia el poemario Poesías de Guerra de Valdriz, editado en diciembre de aquel mismo año por el altavoz del Frente de Almería. Voy a leerles un pequeño poema, un pequeño romance de este poemario de guerra, de este poeta linense. Por las heridas de España brota la sangre a torrentes. Las esquinas de su mapa la hollaron negros corceles. La luna perdió su espejo y el sol su telón alegre. Los ríos bajan llorando la tragedia de los frentes. Bien, el siguiente artículo lo escribe Juan Antonio Gómez Cano y se titula El mar tan cerca, tan lejos. Sobre fondo negro, ese fondo negro que están ustedes viendo, se suceden las fotografías a color
y los textos con tipografía en blanco en un prodigioso ejercicio de maquetación. A lo largo de 9 páginas conviven las lisas con las medusas de sol, las de barril o las aguavivas, dragoncillos, peces arañas, serpientes de arena, estrellas de mar, rubios, golondrinas, rayas mosaico, temblaeras, alicias y beretilos comparten objetivos con restos de basura humana, entre las que destacan nuevos y abandonados juguetes submarinos como vehículos con grandes ruedas que han dejado de girar, o amables unicornios rosas que se han debido adaptar a un medio acuático sin manos de niño, pero con roces de aletas. Bueno, y acabamos con el último artículo que presentamos hoy, no en el orden de la revista, que lo firma José Antonio Pleguezuelos. Muy cerca del mar, junto al mirador del Estrecho, nació Antonio Rojas, el destacado pintor que junto a Guillermo Pérez Villalta y Chema Cobo ha acabado conformando la tríada pictórica tarifeña. José Antonio Pleguezuelos, experto en arte y asiduo colaborador de Excedra, nos ofrece un documentado trabajo basado en un buen número de entrevistas realizadas al pintor. Después de muchas charlas, el escritor ha sido capaz de ofrecernos una sólida trayectoria biográfica y artística de un creador, y le cito, cuya obra revela una forma de entender el arte asentada en sólidos principios éticos. Desde sus primeros años de soledad y naturaleza, su formación local, sus primeros contactos, su salto a Madrid, sus estancias en Londres y en Roma, sus múltiples regresos, Pleguezuelos ha sido capaz de articular un texto sólido y argumentado que a buen seguro ha de servir como referente a futuros investigadores y curiosos de la obra de un pintor que ha hecho de sus cuadros todo un ejercicio de geometría y de enigma. Pasamos aquí, a ver. Estamos. Buenas tardes, muchísimas gracias al Ateneo, como siempre, por invitarme para colaborar con la revista, también aquí al Ayuntamiento de Algeciras, Pintor, con la cual tuve un primer encuentro, creo, cuando presenté el libro sobre Rafael Argelés, yo creo que ya hace ya unos cuantos años, y nada, yo encantado de estar aquí, en Algeciras, y ya antes se lo dije también, hasta hice un trabajo sobre Pepe Guerra, que me gustaría presentarlo aquí cuando esté concluido, en el próximo número de la revista. Así que yo me remito a volver aquí otra vez. Bueno, pues Antonio Rojas me ha sorprendido porque es un personaje realmente serio, formal, consecuente y sobre todo un hombre que yo me quedé sorprendido porque tiene fama pues de hermético. Una persona hermética que habla poco, introvertido, pero en las entrevistas que yo le hice, 5 o 6 entrevistas, y con él fue todo maravilloso, fue todo fluido, hubo una empatía desde el primer momento. Así pues, en esta entrevista, en este trabajo, yo creo que hay cosas nuevas, cosas que no se han publicado sobre él, y creo también que Antonio Rojas, que ya lo he leído, que lo tiene en sus manos, ha quedado bastante contento. Y como ha dicho antes aquí el compañero, creo que puede servir como una base biográfica para futuras investigaciones sobre este artista que para mí es uno de los mejores, no solamente aquí de la comarca, sino también de la provincia de Cádiz y de España. Bueno, Antonio Rojas, ya lo ha dicho también aquí el compañero, forma parte de la tríada tarifeña, y que por orden de edad sería Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo, al cual también le dediqué un artículo en un número anterior de la revista, un artículo también potente, y me queda ahora pues Pérez Villalta, a ver si lo puedo conseguir, ese que tengo, pues, un objetivo que tengo ahí entre manos. Y el primero es Guillermo Pérez Villalta,
después Chema Cobo y después Antonio Rojas. Bueno, pues Antonio Rojas tiene influencia de los dos, tanto de Chema Cobo como de Pérez Villalta. De lo que es Pérez Villalta, sería cuanto más bien la forma, y lo que es el fondo sería más bien como Chema Cobo. De Chema Cobo fue amigo hasta el último día, que él falleció en un hospital de Málaga, y se hablaba mucho por teléfono, y cuando conoció Antonio Rojas a Chema Cobo era muy joven. Entonces Chema Cobo fue como una especie de mentor que le abrió el camino. Vamos a hacer un apunte biográfico muy rápido porque no tenemos tiempo. Esto daría lugar a hablar mucho más sobre Antonio Rojas. Nace en Tarifa en 1962, hijo de José y Francisca y hermano de Manuel. Manuel, que tiene un estudio fotográfico en Tarifa. Antonio Rojas vivió su primera infancia en una casa de campo, rodeado por doquier de soledad y naturaleza, en el kilómetro 90 de la Nacional 340, Cádiz-Barcelona, cerca del Mirador del Estrecho, a unos 5 kilómetros de Tarifa. Allí vivió su infancia, un poco aislado, y eso lo hizo también un carácter introvertido bastante fuerte. En 1969 fue uno de los primeros alumnos de la recién creada Escuela Hogar de Tarifa, que recibía en su origen a niños y niñas del campo diseminados y repartidos por el amplio territorio del término municipal. Allí estuvo estudiando y la verdad que no le fue muy bien los estudios por ese carácter introvertido que yo he dicho. Y esa soledad que él vivió en el campo y ese mundo que él se forjó desde pequeño. Entonces los estudios no le fueron bien, pero encontró una salvación en el dibujo. En el dibujo sí, destacaba el dibujo allí, y ese fue su refugio anímico y su refugio donde él lo tuvo muy claro desde joven, por lo cual luchó y ha conseguido triunfar, por supuesto. Es decir, que él tuvo la idea muy clara desde que era pequeño. Ahí cuento, en el artículo cuento varias anécdotas de situaciones que vivió en Tarifa, sobre cómo se fue familiarizando con la pintura, cómo se le fue atrayendo a aquel mundo, y cómo le regalan una cajita de pintura a sus padres cuando es pequeño, y también el tema de las miniaturas de un carpintero que vive cerca, que hace juguetes, y eso le va a servir después para hacer también sus maquetas, para trasladar después los cuadros y que esas pinturas geométricas que él tiene. Bueno, pues allí en Tarifa, aunque no le va a ver los estudios, empieza a trabajar en una pastelería, en el cine, empieza a trabajar en un bar, pero ya se va haciendo, sobre todo conoce un señor que se llama Juan Coromina, catalán, que tenía una biblioteca muy densa, una biblioteca muy importante, y le va regalando, le deja el libro, lo comenta, y con él va creciendo de forma intelectual. Y él mismo ya se va formando, va leyendo los libros, a veces de aventura, y ya cuando es un poquito más mayor, libros más profundos. Y también se interesa muchísimo por la música clásica. Es decir, que es un autodidacta total, quizá a los principios orientado por este señor, pero también, como ya he dicho, por Chema Cobo y por Pérez Villalta. Bueno, pues Antonio va creciendo allí, hace una primera pintura que diríamos que es impresionista, completamente diferente a la que hace ahora. Ahora va a ver unos cuadros de su primera etapa. Y empieza a pasar por Algeciras a principios de los 80, que coincide con la Galería Cartella, que llevaba Valdivia, y después también coincide con la Galería Mada Velotti, que se abre en el año 82, y Mada Velotti pronto se da cuenta de que porque Mada Velotti tenía vista para los artistas, y se dio cuenta que Antonio Rojas tenía un potencial increíble. Entonces lo coge lo protege como artista de la galería, incluso lo lleva a Arco en el año 84. Mada Velotti era muy exigente con sus pintores y exponía gente muy escogida allí en la galería. Y como he dicho anteriormente, tenía una visión muy certera sobre los artistas. Bueno, pues lo lleva allí en el año 84
Ya también él había conocido algo de Madrid porque haciendo el servicio militar voluntario en Tarifa tenía un amigo que era de Madrid y había ido a Madrid y ya había visitado galerías, museos, librerías, así que el ambiente madrileño le había interesado desde el principio. Y aquí en Algeciras monta un bar, un pub que se llama El Bizarre, estuvo aproximadamente 1 año y medio abierto, y conoce aquí a que sería su esposa, que era Manuela, que se casa en Algeciras, Antonio Rojas, en el año 86. Y recién casado, se marcha a Madrid. Ya en Madrid conocía ya un poco el ambiente, aquel ambiente. También allí había un pintor, un artista, que también lo tenemos aquí por la comarca, que se llama Alejandro Cuerda, que lo conocía gracias a la Galería Cartella. La Galería Cartella tuvo mucha importancia aquí, en Algeciras, porque no solamente era que exponían, sino que era un centro de relación entre artistas que se presentaban unos a otros. Y allí se conocían y se reunían. Bueno, pues va a Madrid y ya en Madrid hace una exposición colectiva en la Galería Vizcalde y después en la Galería Montenegro en el año 88. Y ya a partir de aquí se asienta, gusta muchísimo lo que hace allí en Madrid y ya Antonio Rojas se va a consolidar como pintor. Incluso ya su estilo ya queda muy marcado desde esta época. Paco Barragán, uno de los críticos de arte, ha denominado como House Style, que cimentó artísticamente entre mediados de los 80 y principios de los 90. Dice, desde los sueños geométricos con los que se presentó en Madrid en 1988 y en la Galería Montenegro. Efectivamente, ya se queda muy definido Antonio Rojas, pero va evolucionando. Antonio Rojas evoluciona y tiene algunas digresiones, te sale un poquito del tema que va siguiendo, pero al final siempre vuelve a lo mismo. Y volver a lo mismo es a la geometría y a su tierra natal. Su tierra natal siempre va a estar presente en la obra de Antonio Rojas, aunque sea en mínimos detalles. Juan Manuel Bonet, que fue muy amigo suyo desde el principio, uno de los grandes críticos de arte, desde el principio allí en Madrid, lo vio rápidamente, le encantó, y él decía que cuando a mediados de los 80 se instaló en Madrid, resultaba sorprendente ver lo definido que estaba ya su proyecto, en el que convivían la geometría y el enigma. Desde entonces no ha hecho sino desarrollarlo, enriquecerlo con nuevos aportes, realizando algún excurso, digresión o paréntesis en un texto o discurso, como el que supuso hace un par de años una serie irónicamente mironiana, pero volviendo siempre a la postre a las mismas preguntas. Es decir, que Antonio Rojas siempre ha sido una línea que ya empezó, como ya he dicho anteriormente, en el año 80. Pero Antonio Rojas quería seguir formándose. Allí en Madrid tuvo unos círculos intelectuales muy importantes, de pintores muy importantes también. Quiso pues, seguir formándose y después pidió una beca en Delfina y la obtuvo en Delfina Studios Trust de Londres, donde estuvo durante el curso 90-91. De allí salió encantado, dijo que le hubiese gustado quedar un par de años más por allí y volvió con nuevos temas en su pintura, sobre todo temas conceptuales que fue aplicando a la pintura que él hacía. Aún así, cuando volvió, quería seguir aprendiendo y entonces obtuvo la beca Roma en el año 93-94. Allí en Roma volvió a descubrir lo que es la pintura antigua, la pintura del Renacimiento, sobre todo la del Quattrocento, con Pietro da Francesca, Fra Angelico, y no solamente el tema de la perspectiva, que también, que fue muy importante, como lo es, como se puede ver en la revista, en sus cuadros, sino también el tema de lo espiritual, sobre todo a través de lo áureo. Eso para él lo marcó muchísimo allí en Italia. Vuelto de Roma, volvió a reinterpretar su tierra, sobre todo Baelo Claudia, donde vio todo este aprendizaje, lo fue aplicando de nuevo a su pintura, pero apegada a estos lugares. Y en 1999 alcanza Antonio Rojas, él mismo me lo ha comentado, su cenit cuando
presenta la exposición La mirada oblicua en esta fecha. Esta exposición, que es una gran exposición, se presenta en la Diputación de Cádiz, después viaja a Teruel y por último a Madrid. Él dice que aquello fue una exposición a los grandes pintores. Tuvo sus cartelones, un catálogo excepcional y tuvo mucho éxito. El siglo XXI le ha traído disparidad, porque el siglo XXI hemos vivido etapas muy complicadas, sobre todo la crisis de 2007, que él se lo juntó con el tema familiar, de la pérdida de sus padres, un poquito antes, y también con el tema de la separación con su esposa Manuela. Entonces fueron momentos difíciles. Otro momento difícil para él fue también el tema de la pandemia. Fue también otra etapa complicada. Pero Antonio Rojas tiene una resiliencia excepcional. Se ha ido superando de todos estos temas. Y hoy día su pintura sigue exponiendo y sigue investigando. Y él sigue investigando sobre todo la perspectiva inversa y la reversible, que la fue aplicando a su obra. En este último periodo ha hecho exposiciones muy importantes, como la que hizo en La Coracha, en Málaga, en el año 2022, y otras muchas. Aquí en Algeciras ha expuesto muchísimas veces, y también en Tarifa, y ha expuesto en toda España, y su obra se encuentra en grandes museos y también en colecciones particulares. Es un pintor, como ya digo, de gran altura. Y ya por último, hablando de su biografía, esta síntesis que he hecho así a vuela pluma, el 22 de diciembre del año 2025, a propuesta de Bernardo Palomo, Paco Pérez Valencia y Carmen Bustamante, se aprobó por unanimidad su nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito, vamos a disfrutar un poquito de su pintura, una vez que he trazado estos esbozos biográficos. Aquí lo vemos de la infancia con su hermano Manuel. Esta foto dice, bueno, me va a poner una fotografía yo con pequeño, que sé qué importancia. Digo, bueno, hombre, es que tú también desde pequeño ya empezaste a formarte allí, dice, es cierto. Aquí tengo unos catálogos, como vemos, esos catálogos lo he puesto porque tiene esa referencia de lo que es Tarifa, que nunca la va a perder, el mar, el puerto, esos tinglados que hay alrededor del puerto. Eso será una constante en su pintura. Aquí tenemos esto muy desconocido, esta obra de él, esta primera obra muy desconocida, que cuando empieza a pintar, vive en el campo y hace con esta pincelada suelta, más bien impresionista, que él lo dice, yo hice al principio pintura impresionista porque estaba muy aferrado al paisaje. Él dice que es pintor realista, a pesar de que vemos que todo es muy geométrico y demás, él siempre lo dice que es realista. El informalismo no le gusta nada. Está la etapa tarifeña también, aquí tenemos Punta Paloma, y aquí ya se ven los rasgos estos del mar, que será una constante también en su pintura, y aquí tenemos otro cuadro del mar. Esto ya son temas, el tema de la niebla, de las sensaciones que él producía, porque Antonio va más allá, ya no solamente busca lo que es lo figurativo, sino también las sensaciones que va produciendo, las cosas que va haciendo. Y esto es tan típico que tenemos aquí en esta comarca, cuando después de hacer poniente se mete el levante, después del calor se va metiendo esa niebla que nos va atrapando, que viene desde el Mediterráneo y va entrando por el estrecho y nos atrapa a todos. Él la supo captar también aquí y se sintió muy identificado con Turner y con este tipo de pinturas. Bueno, y aquí ya empieza a principios de los 80 con la pintura geométrica, pero todavía hacía una pintura figurativa, como vemos ahí. Es muy apegada a la nueva figuración madrileña. Como ya he dicho, él iba a Madrid a principios de los 80 y veía todos estos movimientos artísticos que se estaban produciendo por allí. Y aquí ya tenemos los primeros síntomas de esta pintura geométrica, este cuadro de aquí de la izquierda, de principios de los 80. Ya tenemos cuadros más potentes, más conformados. Este tríptico donde se ve estas estructuras que, si nos fijamos bien, nos recuerdan a estos tinglados que hemos visto en el puerto de Tarifa. Estos son dos catálogos de las primeras exposiciones, la de Madrid, la de Fernando Vijande, esta colectiva, y después esta tan importante de la Galería Montenegro, que lo asentó
en Madrid como gran pintor que ya se afianzó. Esto es de la vuelta de lo que es Londres, ya se empieza a ver otros cambios, otras aportaciones a su pintura. Esto de aquí. Estos cuadros son de gran formato, ¿eh? A Antonio le gusta pintar, pinta de todo, pequeño formato, mediano formato, pero gran formato también tiene bastante. Esto ya cuando vuelve de Italia, el tema de lo áureo que he comentado antes, cómo va combinando los temas conceptuales con los temas espirituales que tiene aquí. Y si nos fijamos arriba, vemos como dos ventanas con referencia a lo que es al mar, a lo que es su tierra, a lo que es Tarifa, que él nunca los pierde de vista. Estos son cuadros que también Italia no solamente tuvo como afinidad con el 400, sino también lo vemos con Chirico y con otros pintores surrealistas de la época que también él se sintió identificado. Y está la exposición de la Diputación de acá del año 99, como he dicho anteriormente, la que viajó por Teruel y después Madrid. Y estos ya son cuadros mucho más formales, ya donde se combina todos estos aprendizajes anteriores. Se nota aquí ya la pintura de Antonio más evolucionada, pero sin perder la perspectiva de sus ejes fundamentales. Y estas son las últimas obras que está haciendo, como vemos, una pintura más clara, más evolucionada, yo creo que mucho más serena, mucho más, se nota ya una persona madura, y con esa precisión que trabaja y esa seriedad que hay en sus cuadros, que son señas inequívocas de su trabajo. Y ya cierro esta intervención con esta exposición de Málaga del año 22 en La Coracha, y la he puesto para que veáis que Antonio trabaja con diversos formatos. En cuanto a la técnica, utiliza el óleo, le encanta el óleo porque dice que da sensaciones mucho mejores que el acrílico, aunque el acrílico también lo utiliza para hacer algunas divisiones de algunos sitios y demás, y siempre sobre soporte de tela, sobre todo, que es lo que trabaja Antonio. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Para concluir, después de este buen sabor de boca que nos ha dejado la visión de estos cuadros, de los dos últimos, estos dos últimos de azules y blancos y demás, me parecen verdaderamente soberbios, ¿no? Unas últimas palabras de recapitulación y de conclusión. Películas de espías en corridas de toros, divas rubias posando en campamento, los balbuceos de un puerto, pasiones culinarias, el cuidado del cuerpo, arcoíris en la garganta del cura, jinetes y caballos ante fondo amarillo, milenarios caminos recuperados, grupos de rock de inspiración sajona, versos de guerras perdidas, heterogéneos fondos marinos y cuadros plagados de geometrías y enigmas. Aquí tienen un resumen de lo que pueden ver y leer en Excedra, este lugar de encuentro sin plantas y sin asientos, en un mundo donde abunda el ruido, la parcialidad, la intolerancia y el culto al ego. Destacan publicaciones como esta, donde detrás de tantos yos palpita un nosotros. La revista del Ateneo de la Bahía se les muestra con la cuidada meticulosidad que no necesita de encartes. La cuidadosa meticulosidad de esta última acuarela. Gocen y aprendan con su lectura. Muchas gracias. Tienen ustedes una mesa en la que los socios y socias del Ateneo
pueden pasar ahora cuando terminemos a recoger sus revistas gratuitamente. Y aquellas personas que no son socias, pues también pueden recogerlas bajo un donativo de 7 euros, ¿vale? El Ateneo no para y pasado mañana hacemos también por primera vez la presentación de nuestra revista en los barrios, en el ayuntamiento de los barrios, a las 7 de la tarde, por si están ustedes interesados en volver a oír a los intervinientes. Y el día 22 ya teníamos cerrada nuestra programación, pero nuestro amigo y también socio del Ateneo, Pepe Reyes, presenta su libro Los exámetros perdidos, allí en nuestra sede de la línea a las 7 de la tarde. Durante los meses de verano igual tenemos alguna actividad extra que ya anunciaremos, pero si no, decirles a todos y a todas que ha sido un placer estar en Algeciras con todos ustedes y que nos vemos en septiembre con mucho más. Así es que muchas gracias.